Muy buenas días. El día de hoy voy a explicar en este video lo que corresponde a los criterios a evaluar del formato APA. A diferencia de otros semestres, pues voy a hacer los videos separados, no tanto por avance del pie, sino por cuestiones técnicas. Entonces, el día de hoy o en este video vamos a hablar de todos los criterios a evaluar del APA. Pues vamos a iniciar mencionando que es el APA capítulo 7. Tenemos diferentes capítulos en los que vamos a hacer énfasis en este video. Va a ser en el capítulo 2. Voy a ver muy brevemente el capítulo 3. Luego vamos a pasarnos hasta el capítulo 7, lo que son las tablas y las figuras. Y luego voy a ver el capítulo 9 para las referencias, el capítulo 10 y ahí terminaríamos el video. Entonces, pues vamos a comenzar. Voy a irme directamente al capítulo 2 para pues comenzar con la cuestión del formato. El hecho de que comience en el capítulo 2 no quiere decir que no sea interesante leer y revisar el resto de los capítulos, solo que para que el video no dure más de 1 hora, pues tengo que hacer lo más resumido posible. Entonces estamos aquí en el inicio del capítulo 2, los elementos del trabajo y su formato. Muy bien, pues vamos a ver todo lo que se va a evaluar en este capítulo 2. Este capítulo 2 pues habla de muchas cosas. Para empezar, del formato que va desde la portada. En la portada tenemos dos tipos de portada. La portada profesional y la portada de estudiante. En la portada profesional, ustedes la van a usar solamente para el PIA y los avances del PIA, y la portada del estudiante para todo el demás resto de actividades que les solicite. Si no tiene que ver con el PIA o no es un avance del PIA, utilizan la de estudiante. Entonces, aquí hay un ejemplo de cómo se observa la portada. Sin embargo, pues tenemos que revisar cada uno de los puntos. Los criterios que voy a considerar evaluar, les voy a disminuir 10 puntos por cada aspecto que no consideren. Por ejemplo, si aquí dice que hay que poner el número de página en la parte superior de la esquina derecha, pues hay que ponerlo ahí, no en otro lado. Y si no lo ponen, pues son 10 puntos menos. El encabezado igual va en la parte superior del trabajo, en la sección de encabezados, pero tiene sus configuraciones, tiene sus cuestiones específicas. En la imagen pueden observar, por ejemplo, que está todo en mayúscula, pero pues tenemos que leerlo para darnos cuenta de cada una de las cuestiones que afectan, ¿no? Entonces vamos a empezar desde aquí. Esta es una imagen, esta es la página 31, es para la portada profesional. Y luego tenemos en la página 32 lo que viene siendo la portada de estudiante. Nosotros lo que vamos a hacer en este video es irnos directamente a todo lo que corresponde al formato. Y pues vamos a empezar desde el principio, ¿no? Con el formato de el título, ¿sí? Eh, el formato para la portada debe de ser en title case. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que debe estar la primera letra en mayúscula y lo demás en minúscula. Debe de estar en negritas, debe de estar centrado y debe de posicionarse en la parte superior de la portada, 3 o 4 líneas debajo de la parte superior de los márgenes. Entonces, es importante que este formato se considere. Si ustedes al momento de poner la portada no lo ponen centrado, no lo ponen en negritas,
ponen algunas de estas otras palabras en minúsculas o no está 3 o 4 líneas por debajo del enter, pues serían puntos menos por cada aspecto que omitan. Entonces hay que leer muy bien para tratar de evitar la mayor cantidad de puntos por penalización. Continuamos. Tenemos lo que corresponde a los nombres de los autores. Igual, tenemos un formato para establecer los nombres y nos dice que si el trabajo tiene múltiples autores, como es el caso, porque ustedes están en equipo, deben de ordenar los nombres de los autores de acuerdo a sus contribuciones. Es decir, se pone en primer lugar el alumno que haya aportado más al trabajo y se pone en segundo lugar el segundo y en último lugar el que menos haya colaborado para trabajar en el pie. Esto quiere decir que cada vez que entreguen un avance, pues deben de revisar que no siempre esté en último lugar el mismo alumno, ¿no? Porque eso indicaría pues que ese alumno no está aportando mucho al equipo y al final pues esa persona tendría una menor calificación que el resto de sus compañeros. Tampoco se trata de darle vuelta a los autores nada más porque sí. Realmente para que un autor deba estar en primer lugar, realmente debe de trabajar, debe de colaborar. De no ganárselo, pues no merece estar en el primer sitio. Continuamos con los nombres separados. Por ejemplo, aquí tenemos el ejemplo. Dice el primer nombre y luego la inicial del segundo nombre con un punto y luego el apellido. En el caso de los latinos tenemos dos apellidos. El formato APA pues está hecho como para los americanos, ellos nada más tienen un solo apellido, pero nosotros debemos de adaptarlo, debemos de ponerle nuestro primer apellido, luego un guión medio y luego el segundo apellido. Entonces considérenlo ustedes al momento de escribir aquí en la portada los nombres deben de considerarlo de esa manera. Por ejemplo, aquí vemos en el ejemplo que viene en la portada, viene Kelly y luego la inicial del segundo nombre es una M, un punto y luego los apellidos con el guión medio. Y luego viene una coma y luego ya sigue Sara y luego una E de la inicial del segundo nombre. Y en este caso solamente viene un apellido, seguramente Sara no, solamente tiene un apellido, ¿no? Entonces, es para que ustedes lo consideren y lo pongan bien. Estos subíndices que se logran apreciar en la parte superior, 1, 2, 3 o 4, corresponden cuando es un trabajo colaborativo de universidades diferentes. Cuando solamente es una sola universidad, no se ponen, entonces omitan esos subíndices que vienen ahí en el ejemplo. Continuamos con este formato acá está, el formato de la afiliación. Aquí viene una tabla, era lo que les mencionaba. En su caso van a ser 3 o más autores, pero de la misma afiliación. Entonces quedaría como esto, ¿verdad? No se pondrían los subíndices que les comento, ¿sí? Cuando son afiliaciones diferentes es donde empiezan a ir los subíndices. Entonces ahí utilicen la tabla 2.2 y luego continuamos con el formato de las notas del autor, sobre todo cuando van a ser por profesional, ¿no? En la nota del autor profesional deben de incluir el ORCID de cada uno de los estudiantes. Entonces hay que entrar a la página de ORCID, crear el suyo en caso de que no lo tengan y si ya lo tienen, pues copiar y pegar el ORCID de cada uno de los estudiantes. Aunado a eso podemos agregar alguna leyenda como el hecho de decir de que no existen conflictos de autor con otras personas en cuestión de trabajo, como se ve en el ejemplo,
o también algunos agradecimientos, o también podemos poner los datos del autor de correspondencia o lo que viene siendo la información del contacto. Este autor de correspondencia, pues es el autor, como quien dice, el, el capitán del equipo con el que se debe de tener algún contacto en caso de que algo no se entienda. Pero como las revisiones van a ser de manera presencial, pues digamos que de alguna manera no tiene tanta relevancia, sin embargo, sí hay que determinarlo. Continuamos con el encabezado. Aquí en el encabezado también tiene la parte del formato. Dice que todas deben de ser mayúsculas y debe de colocarse, pues, precisamente en la parte superior, ¿no?, del Word. Cuando abren el Word, la parte superior está el encabezado, entonces hasta allá va el encabezado. Eso quiere decir que el encabezado es como el mismo título, pero muy corto. Es decir más o menos lo mismo que se dice en el título grande, pero con poquitas letras. Y como va dentro del encabezado del Word, pues eso quiere decir que se va a repetir en todas las hojas del Word. Así como el número de páginas está del lado derecho y va a ir aumentando, del lado izquierdo, pues va a ir el encabezado en todas las páginas y todo con mayúsculas. Continuamos con, después del encabezado, tenemos el resumen. El resumen, pues también es importante establecerlo. Aquí dice que el resumen típicamente está limitado a no más de 250 palabras y que puede variar dependiendo de los criterios de cada maestro, de las revistas donde ustedes lo vayan a publicar. Nosotros vamos a tomar eso como criterio, no más de 250 palabras. Además, nos habla sobre el formato. Debe estar después de la portada y debe de escribirse una etiqueta que diga resumen, o en este caso abstract. En negrita, centrado en la parte superior de la página y pues este párrafo, dice por aquí, por lo regular se escribe en un solo párrafo, sin indentación. Es decir, todo va indentado a media pulgada, menos el resumen. El único párrafo que no va indentado y las 250 palabras deben de estar en un solo párrafo. En este párrafo se debe de escribir un resumen del documento completo, tanto de la introducción como del desarrollo, de las conclusiones, de todo. Por lo regular se escribe hacia el final del trabajo, porque ¿cómo voy a resumir algo de las conclusiones si todavía no escribo las conclusiones? Pero ustedes pudieran ir avanzando de manera gradual en escribir el resumen para que no lo dejen todo hasta el final. En caso de que pues tengan dudas en la cantidad de palabras, pues hagan un aproximado. Si están escribiendo la primera parte de la introducción que corresponde a una cuarta parte del trabajo, pues escriban, no sé, unas 75 palabras para que más o menos ahí vayan avanzando. Y nada más al final, pues revisan muy bien que no se pasen de las 250. Continuamos. Después del resumen, siguen las keywords. Para las keywords, pues es muy importante también seguir las instrucciones del formato, porque en la imagen del ejemplo, sí se aprecia, pero si ustedes no lo siguen al pie de la letra, puede ser que algo se les pase. Dice, escribe la etiqueta keyword en itálica, no debe de ir en negrita. Si ustedes la ponen en negrita, son 10 puntos menos por ponerlo en negrita y 10 puntos menos por no ponerlo en itálica. Una línea debajo del abstract indentado a media pulgada. Una pulgada son 258 centímetros, la mitad de una pulgada son como 127 centímetros. Si tienen su Office en español, pues escríbanlo a 127 por ahí. Seguido de esto, se ponen las keywords en minúscula, separado por comas, no importa el orden. Y algo muy importante que dice aquí es que no utilice
un punto u otro signo de puntuación después de la última keyword. Entonces, pues si yo veo que le ponen un punto, les voy a bajar 10 puntos y ustedes van a decir, pero ¿por qué por un punto, profe? Pues si son un puntillo ahí que se me pasó, que le puse de más. Pero no es porque haya puesto el punto de más, es por no saber leer, no saber seguir las instrucciones y no saber aplicar lo que se está leyendo. Entonces, no le pongan el punto. Después de las keywords, digamos que ahora sí ya pasamos al cuerpo del trabajo. En el cuerpo del trabajo vamos a tener la siguiente configuración de formato. El texto debiera de empezar en una página nueva después de haber escrito la portada y el abstract. Y debemos de ir utilizando de alguna manera las opciones de título que se encuentran más abajo. Me voy a pasar a esas opciones porque creo que es importante que las conozcan y ahorita regreso acá. Voy a ir hasta, a ver, ahorita estoy en la página. Ahorita estoy en la página 39. Voy a ir hasta la página, déjame encuentro la tabla. Aquí está. Voy a ir hasta la tabla 2.3, que viene siendo la página 47. En la tabla 2.3 vienen los niveles, ¿sí? Es decir, dentro ya del cuerpo del trabajo puedo tener niveles. El primer nivel debe de ir centrado en negrita en title case. Title case quiere decir la primera mayúscula, ¿no? Y luego inicia el texto en el siguiente párrafo, obviamente con su respectiva indentación, ¿no? En el segundo nivel aplica igual, pero en lugar de estar centrado, está alineado a la izquierda. En el tercer nivel, aparte de estar alineado a la izquierda, va en cursiva. En el cuarto nivel, vuelve a estar alineado a la izquierda, se le quita lo cursiva, pero se pone identado a media pulgada. Y en el quinto nivel, pues se vuelve a poner la cursiva, la itálica, ¿no? Entonces, estos son los niveles. Yo considero que ustedes en su trabajo deben de usar el 1, el 2, tal vez el 3, pero habrá quienes en alguna cuestión oficial o extraoficial ocupen más niveles. Entonces, de esta tabla me vuelvo a regresar a la 37, que es donde estábamos. Y vamos a hablar ahora, aquí está las keywords, el texto. Empezamos con la parte de la lista de referencias. La lista de referencias debe de tener la etiqueta de referencias, no bibliografía ni nada más. Debe de estar en negritas y debe de estar centradas. Todas las referencias deben de estar a doble espacio y debe de tener una indentación, pero una indentación al revés, ¿no? Es una indentación de sangría francesa de media pulgada también. Entonces, en inglés se llama hanging, hanging indent, pero en español es sangría francesa. Entonces, esto es el formato que debe de tener hacia el final, sin considerar otras cuestiones de formato que vamos a ver un poquito más adelante. Continuamos con pues el orden de las páginas. Nos dice que debemos de empezar con la portada en la primera página, el resumen en la segunda y que el texto ya empezaría a partir de la tercera una vez que termine el resumen. Luego nos habla sobre el texto, que puede ser bastante extenso,
y luego las referencias, y luego las tablas, y las figuras, y los apéndices. Dentro de esta parte del cuerpo tenemos lo que es la fuente. La fuente puede ser Time New Roman tamaño 12, Georgia tamaño 11. También podemos usar Calibri tamaño 11, Arial tamaño 11 o Lucida tamaño 10. Mientras no nos salgamos de estas opciones que vienen aquí, no hay ningún problema. Cualquiera de los tipos de letra lo podemos utilizar. Dice también que en algunas imágenes o tablas pudiéramos utilizar un tipo de letra un poco más pequeño para dar, pues, digamos, em, cabida a todo el texto dentro de una tabla. Nos habla de el espaciado. Dice que se va a utilizar doble espacio en todo el documento, incluido desde la portada, el abstract, el texto, los encabezados, todo, todo, todo. Entonces es importante que lo consideren. Vienen aquí algunas excepciones, pero en nuestro caso no lo, no lo tenemos ahorita, como cuando se muestra alguna ecuación o en alguna tabla o en alguna figura, dentro de la tabla y la figura, pues ahí no se utiliza el doble espacio, pero todo lo demás sí. Entonces hay que poner ahí doble espacio. Los márgenes deben de estar en la parte superior, en la parte inferior, de la izquierda y la de la derecha, y todos los márgenes deben de ser de 1 pulgada. La alineación del párrafo debe estar todo a la izquierda. Muchas veces podemos ver que lo justificado se ve más bonito. Incluso el documento que tengo abierto en donde se explica el formato APA está justificado, pero la indicación es de que se alinee a la izquierda. Entonces, y dice muy claro, no utilice justificación completa. Pues quiere decir que el APA no fue escrito siguiendo las normas APA, pero nosotros vamos a hacer caso, ¿no? También nos habla de los URLs que podamos nosotros agregar en alguna parte, pues que los insertemos una línea debajo de lo que vienen siendo los URLs o los doy debajo de de la bibliografía. Ahorita hablamos más de eso. Tenemos que los párrafos deben de estar todos indentados a media pulgada. Todos, 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 todos. Y ya, básicamente eso es todo lo que corresponde al formato del capítulo 2. Entonces, voy a tratar de avanzar al ejemplo. Aquí podemos ver un ejemplo en la página 50, ¿no? Empieza con una portada que se observa como si fuera una portada de estudiante. Y luego sigue el abstract, las keywords. Y ustedes pueden ver ahí en las keywords que no tiene el punto al final, que está todo en minúsculas, que cómo viene. Entonces es difícil a veces nada más con observarlo ver que ya esté bien, ¿no? Hay que leer las indicaciones. Pero cuando tengan dudas, vengan a ver esta imagen. Viene el título, viene también cuestiones de citas. Ahorita vamos a pasar a la parte de las citas. Viene viene todo como ejemplo, ¿no? También aquí nos habla de citas cuando son más de 3 autores. Vamos a pasar a la parte de las citas ahorita. El detalle es que en esta página 50 ustedes pueden ver pues un ejemplo terminado para que se den cuenta de cómo debe de quedar al final. Incluso llega hasta la parte de las referencias y menciona todo, ¿no? Lo del DOI, lo de las referencias, todo, todo, todo.
Bueno, voy a continuar con el capítulo 3, pero solamente voy a hablar muy brevemente de este capítulo porque si no, no nos alcanza el tiempo. Lo más importante, no, no es el capítulo 3, perdón, no me equivoqué, aquí no es. No, el capítulo 3 no es, me voy a pasar hasta el capítulo 4. Ahí va. Muy bien, aquí empieza el capítulo 4. Lo más importante del capítulo 4 es esta parte que habla sobre la consistencia y la claridad al momento de escribir. Entonces me voy a ir directamente a eso porque creo que eso es algo importante en cuestión a la redacción. Vamos a ir a la página 111. Nos habla sobre este tipo de transiciones, ¿sí? Nos dice que utilicemos algunos conectores para poder pasar de una idea a otra o poder pasar de un párrafo a otro. Conectores como por ejemplo, em, continuando con, o asimismo, o por otro lado, o sin embargo, también, pues son conectores que permiten ir estructurando de alguna manera toda la parte de la redacción. Entonces, es importante utilizar conectores al inicio de cada párrafo y después de un punto y seguido para poder saber si la idea que sigue reafirma de algún modo la idea anterior o la contradice con un sin embargo, pues quiere decir que se va a oponer a la idea que se ha estado manejando en el pasado. O un por otro lado, pues de plano me dice, ya no voy a hablar de eso, ¿verdad? Vamos a hablar de otra cosa. Entonces, importante utilizar este tipo de conectores. Y de aquí me voy a pasar, del capítulo 4 me voy a pasar directamente al capítulo 7. Vuelvo a repetir, no es que no sea conveniente leer todo, sino que simplemente para no tardarme más de una hora, voy a tratar de ver lo más importante. Ok, llegamos al capítulo 7, que nos habla sobre el formato de tablas y figuras. Para darle formato a las tablas y figuras, que muy probable ahorita en este momento todavía no tengan muchas tablas y figuras en este primer avance, pero van a tener en el segundo o más adelante, pues tenemos que tener en cuenta todos estos formatos, ¿no? Vamos a ver aquí en donde dice la referencia de las tablas y las figuras. Dice, en el texto, cada referencia a una tabla o a una figura debe de ser por su número, debe de llamársele por su número. Por ejemplo, ustedes pueden poner, como se muestra en la tabla 1, las características demográficas, bla, 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 bla. O pueden poner la figura 2 muestra, bla, 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 bla. O los resultados de las pruebas se pueden apreciar en la tabla 3. Pero nunca escriban en la etiqueta de abajo, en la siguiente tabla, eso no pongan. Ni en la tabla de arriba, no. Ni en la tabla de arriba ni en la tabla de abajo. A todas hay que nombrarlas, hay que ponerle su número y decir qué número de tabla es. En caso de que ustedes metan una tabla, pues forzosamente tenemos que hacer una referencia a ella. No podemos meter una tabla
sin que vaya acompañado de un párrafo en donde diga la tabla 3 muestra bla, 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 porque eso estaría mal. O sea, estaríamos metiendo una tabla sin citar. Entonces, si metemos una tabla, si metemos una imagen, tenemos que hacer referencia a ella durante el texto. Eso es importante también. Seguimos. Aquí hay varios ejemplos de cómo podemos hacer tablas. A mí me gusta más el ejemplo que se encuentra. Déjenme, voy directo al ejemplo. Yo creo que ahí en el ejemplo se puede ver más claro. Y aquí empiezan los ejemplos. A mí me gusta más este ejemplo. El ejemplo de la página 212, el de la tabla 7.4. Todo lo que voy a mencionar obviamente está escrito más arriba, pero aquí se puede apreciar de una manera más fácil. Empezamos con el nombre de la tabla. Dice tabla 1, está en negrita, no está en itálica. Y luego se pasa un espacio y luego viene el título de la tabla. Esa no está en negrita y está en itálica. Después podemos ver que la tabla tiene un borde en la parte superior y en la parte inferior del encabezado. Y ahí podemos ver también que no hay más líneas, no tenemos más líneas. Entonces, así deben de estar las tablas, no deben de tener líneas. Y este, solamente en el borde superior e inferior. Después, la tabla es demasiado grande y eso, a ver, denme un segundito. Perdón. Y entonces podemos ver que está en una segunda hoja, ¿no? Porque ya no cupo, entonces se vuelve a repetir el encabezado. La línea que va hasta el final de la tabla es cuando ya terminó la tabla. Pueden observar que en la primera página, pues no había tal línea. Eso yo les sugiero que lo hagan hasta el final, ya cuando no le muevan al texto, porque cuando le están moviendo el texto se puede ir haciendo la tabla para arriba o para abajo. Entonces ya hasta que terminen, le ponen el formato APA a la tabla. En cuanto a la figura, pues es de una manera muy similar. Me voy a pasar al ejemplo de la figura. Ahí va. Aquí está. El ejemplo de la figura, pues es de la misma forma. Se pone figura número 1, figura número 2. Ahí van a poner en negritas y luego el título de la figura. Después se pone la figura y al final una nota. Todo lo que corresponde a las notas, pues lo pueden ver aquí un poquito más claro. Por ejemplo, en la parte 7.28, que habla sobre las notas de las figuras, pues nos dice que hay diferentes tipos de figuras o de notas para las figuras. Tenemos lo que es la nota general, la nota específica, la nota de probabilidad. Entonces nosotros tenemos que poner una nota en cada una de ellas para que pues podamos tener más información, sobre todo si es una figura que no tiene derechos de autor o si tenemos los derechos o de dónde la tomamos y la adaptamos, etcétera, pues hay que mencionarlo en la nota. Y pues a grandes rasgos con esto terminaríamos con el capítulo 7 del formato para tablas y figuras. Y voy a pasarme al capítulo 8 que ya habla de las citas. En la parte de las citas, pues es donde más errores se cometen, en donde más puntos luego se pueden perder por no seguir el formato.
Entonces vamos a tratar de mencionarlo también en este video, citando los trabajos en el texto. Muy bien. Empezamos con algunas definiciones de plagio y de autoplagio. Cuando yo mismo me cito, también es autoplagio. Entonces debiéramos de tratar de no hacerlo, ¿verdad? También cuando un trabajo de investigación lo entregué para una materia y luego lo quiero volver a entregar para otra, aunque sea mismo, es autoplagio, ¿no? Porque estoy haciendo el mismo trabajo para dos materias. Entonces, para que lo tomen en cuenta. Y empezamos con este, ¿no? El punto 8.4, la correspondencia entre la lista de referencias y las citas en el texto. Dice, cada trabajo citado en el texto debe de aparecer en la lista de referencias y cada trabajo en la lista de referencias debe de aparecer citada en el texto. Asegúrese que, pues, las letras que usted ponga cuando escribe el nombre del autor, si es Martínez, si lleva acento en la I, si es Salas, si es con S, las dos, eh, si luego a una le pone Z o no le pone el acento, ya no va a coincidir y ya no va a ser ese match. Entonces, debe de coincidir todo. Ustedes no pueden poner una cita que luego no vayan a usar en la referencia, o no pueden poner una referencia, mejor dicho, que luego no vayan a usar en la cita. Todo lo que está arriba debe estar abajo y todo lo que está abajo debe estar arriba. En caso de que encontremos una referencia que no ha sido utilizada, serían 10 puntos menos. Y en caso de que encontremos citas que no están en la lista de referencia, pues también serían 10 puntos menos. Muy bien, continuamos. Citas primarias y citas secundarias. Dice por aquí que citas secundarias la haga sparingly. Sparingly es como una vez a las 500, o sea, no con mucha frecuencia. Cuando el trabajo original no está impreso, no está disponible o está en un lenguaje que no comprendan, como por ejemplo, no sé, un documento que se perdió en la guerra o está escrito en un griego antiguo que no es fácil de entender. Si es posible, como una buena práctica escolar, encuentra la fuente primaria, léela y cítela directamente en lugar de las fuentes secundarias. Entonces, en medida de lo posible, eviten las citas secundarias. Continuamos con ahí voy, ahí voy. Continuamos con las citas múltiples. Las citas múltiples es cuando ustedes van a citar varios autores en un mismo lugar. Esas citas múltiples, este, pueden ser de manera parentética o pueden ser, pues ahora sí que narrativa. Si lo van a hacer de manera parentética, deben de estar en orden alfabético, deben de estar separados por un punto y coma, y así deben de irlas poniendo todas. La mayoría de las veces se separan de manera narrativa y de manera narrativa solamente se pone así, no importa que sea en orden alfabético, solamente se pone la cita, coma, la cita y luego ya continúo por ahí. Continuamos con la tabla 8.1. La tabla 8.1 nos muestra cómo deben de ser las citas. En la primera columna pueden observar que puede ser citas de un autor, dos autores, tres o más autores.
En el caso de un autor, cuando es una cita parentética, solamente va el apellido, no va las iniciales del nombre. Si ustedes me ponen iniciales del nombre ahí, les vamos a quitar 10 puntos. Y cuando son 3 o más autores, se debe de escribir etal. Si no ponen etal y ponen a los 3 o más autores, también se le van a quitar 10 puntos. Cuando es un instituto, un organismo, un grupo, pues se pone la primera cita, todo el nombre completo de la organización, y en las subsecuentes, obviamente, la abreviación. Pueden observar la tabla 8.1 para revisar todas y cada una de sus citas. En dado caso que tengamos algún autor que hizo 2 artículos en el mismo año, pues los vamos a nombrar con la letra A, con la letra B. El que hizo primero, pues la letra A, y el que hizo segundo, pues la letra B. Entonces, sí ha pasado, ¿no? Que de repente, pues un autor produce muchos artículos y en un mismo año, pues lanza 2. Incluso, pues hay veces que el autor trabaja con las mismas personas y son 3 o 4 personas y el mismo grupito publicó 2 el mismo año. Entonces se pone A y se pone B. Bueno, en cuestión a las citas, yo creo que eso sería todo. Vamos a pasar a las referencias bibliográficas para no hacer tan largo el video. Habla aquí también sobre las citas textuales, pero nosotros vamos a tratar de no utilizarlas porque vamos a pasar nuestro trabajo por el Turnitin y esperaríamos que no tuviéramos mucho nivel de similitud. El utilizar citas textuales nos aumenta el nivel de similitud y aunque es permitido tener hasta un 25% de nivel de similitud o de citas textuales, pues es muy recomendable no usarlo ahorita que nos estamos enseñando para pues tratar de que nuestros niveles de similitud no salgan muy altos. Bueno, vamos a continuar con el capítulo 10. Es que en el capítulo 9 nos marca cómo hacer las referencias, pero pues las podemos ver también en el capítulo 10. Entonces me voy a pasar directo al capítulo 10. Ahí está. Ya en el capítulo 10 son ejemplos, entonces me voy a brincar el 9 y me voy a ir directamente a los ejemplos. Hay diferentes tipos de citas que podemos nosotros hacer. Podemos hacer citas a revistas, a libros, a capítulos de libros, a reportes, conferencias, disertaciones de tesis, revisiones, trabajos no publicados, software de computación, aplicaciones móviles, equipamiento, inventos, escalas, encuestas, trabajo audiovisual, en redes sociales, páginas web, pero pues nosotros vamos a tratar de hacerlo casi todo con la primera, ¿no? El 90% de las referencias bibliográficas que me entreguen deben de estar en tipo de revista, ¿no? ¿Pueden incluir un libro? Sí. ¿Una tesis? Sí. Pero un libro y 9 revistas, y luego una tesis y 9 revistas, y así. El 90% debe de ser artículos de revistas. También en cuestión a lo antiguo, el 50% debe de ser referencias recientes de no más de 5 años, 2018, 2019, 20, 21, 22 y 23. Y el otro 50 sí pueden ser viejitas. Entonces, como vamos a ver los ejemplos y el 90% deben de ser de revistas, pues vamos a centrarnos en el primero. El primero nos muestra, pues, un ejemplo de una revista que tiene un DOI.
Básicamente todos los deberíamos de hacer de manera similar. La sangría francesa de la que hablábamos anteriormente, los nombres de los autores con las iniciales de los nombres. Las iniciales de los nombres sí van en la referencia bibliográfica, pero en las citas no. Después ponemos el año. Aquí no pudiéramos poner tal si fueran 3, porque aquí sí se tiene que escribir todo. En las citas es donde se pone tal. Después el nombre del trabajo completo y luego el nombre de la revista de la que se está haciendo la cita en itálica. Luego el número, el volumen, el número de páginas y el DOI. El 90% de sus citas deben de seguir este formato y deben de garantizar y deben de revisar que todas tengan número, todas tengan volumen, todas tengan número de página y todas tengan DOI. Va a depender mucho del lugar en donde busquen. Si ustedes buscan en Mendeley o en ERIC, son bases de datos que tienen pues fama de que pues sí se encuentra lo que se busca y se encuentran buenos artículos científicos, pero si usted lo saca de Google Academic, pues puede encontrar revistas o artículos que fueron publicados en revistas que no son muy buenas y que pudieran tener que omitan el DOI o omitir el número o el volumen, etcétera, ¿no? Entonces, para evitar eso, yo les sugiero ampliamente que todos los artículos que consigan sean de Eric, que sean de Mendeley, igual el 90% que sean de ahí y en inglés, ¿verdad? Preferencia. Luego podemos ver algunos otros formatos, por ejemplo, tenemos los formatos de los libros, que aunque este no lo van a usar tanto, pues también es importante que lo conozcan. El libro, pues solamente cambia en que el título del libro es el que va en cursiva. En la otra no, el título iba normal y lo que iba en cursiva era el nombre de la revista. Y aquí el nombre de la editorial es la que no va en cursiva. Entonces eso nos permite diferenciar si estamos hablando de un libro, de una revista, dependiendo qué sea lo que va en cursiva. Y obviamente pues también es importante siempre agregar el DOI. Entonces, pues a grandes rasgos esto sería todo. Si tienen alguna inquietud en ver algún otro tipo de citas, pues pueden buscarlo aquí, pueden buscar cómo se cita una página web, cómo se cita algo más, pero no es mi intención que en los trabajos que me entreguen vengan citadas páginas web, por eso no lo menciono a detalle. Tenemos lo que son las tesis. Podemos ver aquí tesis que ya fueron, pues, disertadas, ¿no? El nombre de la tesis viene en cursiva y luego la publicación. Y luego entre corchetes cuadrados, si se trata de una tesis doctoral o una tesis de maestría, y luego la base de datos donde se encontró la tesis. Entonces, sí cambia un poquito el formato entre libros, tesis y revistas, pero igual lo más importante serían las revistas. Yo creo que con eso terminamos este video para no se haga tan largo y que ustedes lo puedan tener ahí a la mano. Yo sugiero ampliamente que lean todo lo que dice Format para que no quede duda, pero pues hay algunas personas que son más visuales o más auditivas a las que espero que este video les sirva. Los videos que vayan hablando de Creswell los voy a hacer por separado. Este video es única y exclusivamente acerca del formato APA que se debe seguir en todas y cada una de las actividades, así como en todos y cada uno de los avances del pie. Por su atención, muchas gracias. Cualquier duda quedo a sus órdenes. Saludos.